retomamos el contacto con el director del doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Rovira, porque acaban de publicar esta encuesta que conocimos el año pasado, pero con números muy distintos. Han bajado casi todos los índices, tanto de apoyo como de credibilidad de las instituciones. Y yo le estaba preguntando que con esos números, con esos datos que ustedes han recogido, ¿qué diagnóstico hacen de la sociedad del país que también cree cada vez menos en las instituciones y lo que me llama la atención es la democracia? Bueno, efectivamente, como tú dices, lo que nosotros mostramos con los datos es que ha habido una baja bastante sostenida en una serie de instituciones políticas, como son los partidos políticos, el Parlamento, el Gobierno, y de alguna manera esos datos lo que hacen es corroborar lo que sabemos a través de otras encuestas, y como nosotros tenemos la comparación a lo largo del tiempo, es muy notoria el declive de confianza en esas instituciones. Ahora bien, lo que también es cierto es que ha habido un aumento de confianza en algunas instituciones, particularmente en los medios de comunicación. Esto es bastante notable en las radios, que hoy en día prácticamente un 50% de la población tiene mucha confianza en las radios versus un 40% el año pasado. Similar aumento se ve también en lo que es los medios escritos, la prensa. Alrededor de un 25% de la población confía en la prensa y alrededor de un 18% confía en la televisión. Y yo creo que no es una casualidad que justo estos tres medios de comunicación hayan aumentado sus niveles de confianza, porque justamente los medios los que han puesto sobre el tapete una serie de los escándalos que hemos observado en el último tiempo, los escándalos de corrupción que afectan al sistema político, pero también los escándalos que afectan al empresariado. Y en esa línea, ¿es coherente entonces que es mayoritario el apoyo a que se convoque una asamblea constituyente versus que el Congreso Nacional elabore el texto de una nueva constitución? El 51% aprueba la asamblea constituyente, mientras que el Congreso le elabora un 9%. ¿Es coincidente con eso? ¿Tiene que ver con ese descrédito? Efectivamente, uno puede ver la cara negativa, que es el descrédito hacia las instituciones políticas, pero uno también puede ver la cara positiva, que consiste en cuáles son las soluciones potenciales a la baja confianza que existe en las instituciones. Y como tú bien indicabas, nosotros hicimos un par de preguntas respecto al sistema constitucional, y en una de ellas preguntábamos si la gente estaba de acuerdo con que había que modificar la Constitución o no. Tan solo un 8% de la población opina que la Constitución debería mantenerse como está, alrededor de un 35% de la población es de la opinión que hay que modificar la Constitución, y alrededor de un 45% de la población es de la opinión que hay que hacer una asamblea constituyente efectivamente, lo cual nuevamente muestra esta idea de que hay una demanda por cambiar cómo está funcionando el sistema político en su conjunto. También me llama la atención la desaprobación a la presidenta, pese a que alcanza casi el 29%, lo mismo que vimos ayer en la ADIMARC. El rechazo es bastante grande y también la evaluación en los distintos ámbitos, pero lo quiero llevar al futuro porque ustedes hablan de los candidatos presidenciales que tienen más opción y sigue liderando Sebastián Piñera. Luego viene Marco Enrique Minami y aparece Farcas. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, hay que tener siempre un poco de cuidado con estas preguntas, porque esta es una pregunta abierta donde uno le pregunta a las personas de cuál quisiera que fuese el próximo presidente de Chile, y lo que nosotros hacemos es presentar los datos de todas aquellas opciones que suman más de un 1%. Hay que tener en consideración que en esta pregunta más de un 50% de la población no se posiciona, vale decir, no sabe o no responde la pregunta. Por lo tanto, el universo de casos que consideramos es bastante limitado. Habiendo dicho esto, efectivamente sucede lo que tú indicas, que Sebastián Piñera tiene un 11% de las preferencias, Enrique Jominami alrededor de un 10%, y en tercer lugar aparece Leonardo Farcas con un poco más de un 5%, incluso por sobre de Ricardo Lagos. Si uno observa cuáles son las personas que le interesaría efectivamente a Leonardo Farcas, hay un determinado patrón ahí, que son efectivamente aquellas personas que tienen una muy baja confianza en el sistema político y que a su vez se sienten perdedores del desarrollo económico en el país. En ese sentido, uno podría considerar esto una suerte de llamado de alerta en torno a cómo está funcionando el sistema político, pero no obstante es tan solo un 5% de los votos, por lo tanto tampoco hay que extrapolar esto hacia lo que va a suceder en la carrera presidencial en un tiempo futuro. Exactamente, pero una persona que esté extra estas coaliciones o partidos pareciera ser que pudiera tener mayor, digamos, apoyo, concitar mayor apoyo popular para una futura elección. ¿Es correcto? Efectivamente, esa demanda está instalada y de alguna manera eso es lo que canaliza la figura de efectivamente no solo de Leonardo Farcas, sino que también aparecen otras figuras como Parisi, aunque está un poco más bajo, alrededor de un 2 o un 3%.
Muy bien, Cristóbal Rovira, muchísimas gracias por este contacto. Él es el director del doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, y muchas gracias también por la paciencia de esperarnos, pero estaban pasando cosas en muchos frentes, así que muchas gracias y buenas tardes. Ok, muchas gracias.